Edmundo González Urrutia y María Corina Machado afirmaron que antes o después del 10 de enero de 2025 sucederá la transición democrática en Venezuela. Hoy en Venezuela estamos viendo un pueblo que se ha levantado firme y un régimen que está cada día más solo. Lo que fueron sus aliados, lo que fueron sus respaldos, enfrentan hoy conflictos extremos y vemos como otras tiranías que han tenido los mismos aliados también colapsan, cuando menos lo esperaban, en cuestión de horas, como es el caso de Siria. Así que hoy, desde Venezuela, quiero decirles que estamos llenos de fuerza y de esperanza, que sabemos lo que tenemos que hacer, que vamos a hacer justicia por cada una de las víctimas que ustedes conocen y por aquellas que siguen siendo al día de hoy anónimas. Sabemos que de momento, entre quienes aún controlan el Estado venezolano, no existe ninguna disposición de acatar la voluntad ciudadana expresada en las pasadas elecciones presidenciales. Sin embargo, eso es lo habitual en los gobiernos de facto, y por eso también es habitual que estos terminen abandonando el poder a través de situaciones relativamente inesperadas o poco convencionales. Ese es el reto de la liberación que encarna nuestro país, desarrollar una fuerza ciudadana que hace falta para concretar el cambio democratizador que los venezolanos decretaron mediante su mandato soberano el pasado 28 de julio. Y para ello requerimos el máximo apoyo de las democracias del mundo. Venezuela entera clama por libertad, justicia y democracia. Así lo exigen las víctimas directas. Entre tanto, el ex alto representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, señaló que el reconocimiento a Edmundo González Urrutia lo debe hacer cada estado del bloque e indicó que la administración de Nicolás Maduro aún tiene el control territorial. Lo importante es que nos guste o no nos guste, Venezuela es un país que tiene alguien que controla el poder, el territorio, el ejército y la policía. Y eso es algo que no se puede ignorar. Algunos, y de hecho no lo ignoramos, porque hemos mantenido embajadas en frente del gobierno del señor Maduro. Hemos tenido embajadas, en casi todos los países tienen embajada en Venezuela. Y tenemos embajadores de Venezuela en todos los países europeos. Entonces, cada uno hará los equilibrios que quiera hacer, pero no será una decisión de la Unión Europea. Entre tanto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió al Congreso no invadir la esfera constitucional de su cargo tras el llamado de la Cámara de Representantes de ese país, que aprobó una proposición solicitándole no asistir a la toma de posesión de Nicolás Maduro el próximo 10 de enero. Petro, en su cuenta de X, señaló que en su momento informará su asistencia o ausencia a la posesión del nuevo presidente de Venezuela. La Cámara, en su petición, argumentó que esta decisión podría interpretarse como un respaldo tácito a una administración cuya legitimidad está en duda tras las cuestionadas elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela. Y el Estado está en deuda con la Constitución y los derechos humanos en Venezuela. Así lo ha asegurado el abogado y defensor de derechos humanos, Joel García. Si tuviéramos que evaluarlo como una prueba académica, estamos aplazados. Una de las características fundamentales de los derechos humanos es su progresividad. Y en Venezuela esa progresividad se acabó. Más bien vemos involución. Cuando vemos estas leyes que se están dictando últimamente en la Asamblea Nacional y en la otrora Asamblea Nacional Constituyente, eso es una involución total hacia la libertad sobre los derechos humanos. Se está en deuda con el tema de los derechos humanos. La Constitución, como decía Vanessa, cumple 25 años. Está en deuda el Estado con la responsabilidad de cumplir lo que dice la Constitución en materia de derechos humanos. Fíjese, si usted analiza los 350 artículos que tiene nuestra Constitución, sus disposiciones transitorias, yo quisiera vivir en ese país que describe esa Constitución, pero ese país no existe aquí. Entonces yo quisiera que se pusiera en vigencia la Constitución más bien, porque 25 años no se ha puesto en vigencia nunca.
El foro World Liberty Congress reunió a líderes internacionales y defensores de derechos humanos para presentar el manual para la libertad de los presos políticos. Durante el evento destacaron las declaraciones de Leopoldo López, dirigente venezolano y organizador, quien subrayó la necesidad de abordar desde el foro World Liberty Congress una agenda común para enfrentar las dictaduras en las Américas. Hoy estamos clausurando una jornada de 3 días de la región de las Américas, en donde hay representantes de Cuba, de Nicaragua, de Bolivia y de Venezuela. Y hemos hablado de cómo poder tener una agenda común. Hay distintos temas, está el tema de presos políticos, está el tema de comunicacional, está distintos temas, pero hay uno que hemos acordado, que es tener una posición común para hablar con la administración entrante y presentar una agenda compartida de cómo planteamos nosotros que se debe de abordar el tema de las dictaduras en las Américas. Y hemos identificado tres puntos muy concretos. El primero de ellos es no darle estabilidad, reconocimiento y legitimidad a los dictadores, que eso es algo que lo hemos visto a lo largo de los años. Lo segundo es plantear sanciones personales a los responsables de haberse robado las elecciones, a los responsables de la represión, a los responsables del saqueo. Y tercero, cortar el flujo de caja, el dinero que entra a las dictaduras. Una agenda muy concreta que la comparten nuestros compañeros de Cuba, de Nicaragua, de Bolivia y nosotros de Venezuela. López explicó que la idea del manual surgió tras su exilio, cuando reconoció que la experiencia de los presos políticos venezolanos es similar a la de muchas víctimas en otras naciones. Para la dirigencia del Partido Voluntad Popular en el estado Lara, actualmente existen las condiciones para que el 10 de enero se lleve a cabo una transición democrática en Venezuela. A juicio de Daniel Orellana, responsable regional de Voluntad Popular, esta fecha representa un hito político que marcará un antes y un después en la historia del país. Reiteró que los venezolanos votaron por un cambio en la elección presidencial del 28 de julio. ¿Qué puede ocurrir antes, durante o después del 10 de enero? Eso va a depender de lo que los venezolanos podamos hacer referente a eso. Lo que sí estamos seguros en Voluntad Popular es que nunca antes habíamos tenido las condiciones que existen hoy en Venezuela para empezar un proceso de transición en paz y hacia la democracia. El contexto internacional definitivamente sienta las bases para que este sea precisamente el momento político con mejores condiciones, tanto para quienes hoy están en el ejercicio del poder, como para, en este caso, Edmundo González, que fue el triunfador de las elecciones del 28 de julio. Por otra parte, señaló que el partido cumplió 15 años de fundado en medio de un escenario político complejo en el que algunos de sus dirigentes y activistas se encuentran en el exilio y otros detenidos. Tal es el caso de la paciente oncológica Jenny Barrios, recién trasladada al centro penitenciario David Viloria en Barquisimeto. Hoy es mucho más compleja su situación de salud, entendiendo que ese día iba precisamente a su segunda quimioterapia, que ya había sido autorizada por la Medicatura Forense y que es para nosotros pues un hecho que nos permite seguir pensando que en Venezuela no se puede pasar la página. El dirigente insistió que la organización política está comprometida a seguir trabajando por la construcción de una mejor Venezuela. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, los adultos mayores en el estado Zulia consignaron un documento ante el Ministerio Público donde exigen la liberación de los presos políticos. Los adultos mayores se dieron cita en la sede del Ministerio Público en la ciudad de Maracaibo para que se respeten los derechos humanos, tanto de las personas de la tercera edad como de otros funcionarios públicos que por años han padecido los bajos salarios. Lamentablemente, no va a ser así. No va a ser así. Porque el gobierno no tiene la voluntad política de liberarlos. Esa es la realidad. Nos sentimos defraudados.
hemos hecho todo lo que hemos debido de haber hecho. Esto es parte de la resistencia, de la lucha política, democrática, ajustada a la Constitución. Aquí estamos, hoy reunidos, la mayoría somos personas de la tercera edad, exigiendo nuestros derechos. Los universitarios tenemos un sueldo mensual de 500 bolívares, el profesor titular, que es el más alto escalafón de la administración pública, con 15, 20 años de experiencia, con título de doctor, y nuestro sueldo no supera los $20 prácticamente. La universidad está destruida por las políticas del gobierno. El gobierno dejó de financiar el presupuesto universitario. La Universidad del Zulia ha perdido aproximadamente el 80% de sus estudiantes y más del 50% de su personal, incluyendo profesores, empleados y obreros. Los espacios físicos de la universidad, buena parte de ellos están saqueados, devastados, y no ha habido manera, no hay presupuesto obviamente para recuperarlo. Y el sistema educativo, la investigación universitaria está en el suelo completamente, porque tampoco se financia investigación desde hace más de una década.